Va a tomar ahora la palabra Cristian Carvajosa, que es director gerente del Centro Comercial Histórico de Granada. También un elemento absolutamente fundamental y transversal en lo que vaya a ser o no esta ciudad con un modelo como el del metro, ¿no? Él nos va a hablar sobre las repercusiones en el comercio y en el empresariado granadino. Cristian. Gracias. Pues, como ha dicho Agustín, yo soy el gerente del Centro Comercial Abierto de Granada, que es una organización empresarial que representa los intereses de todas las empresas que se encuentran en el casco histórico, y además soy parte integrante de la plataforma de damnificados del Metropolitano, junto con todas las asociaciones vecinales que se han visto afectadas por el trazado del Metropolitano, además de todas las organizaciones empresariales de Granada Capital. Entonces, a mí me toca hablar de la parte más fea del Metropolitano, que es la repercusión económica que ha tenido el metro en el tejido empresarial, sobre todo por esa zona que comprende el distrito Ronda, Zaidín, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, haciendo una breve cronología, podríamos decir que, bueno, tomando un poco las palabras de Luis, el metro surge del acuerdo, en este caso formalizado por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Obras Públicas y Transportes y el Ayuntamiento, específicamente de Granada en nuestro caso, pero además Albolote, Armilla y Maracena. Ese metro surge para dar respuesta a una serie de necesidades. Esas necesidades era el constante crecimiento del área metropolitana, que viene a ser así. Contamos con 30 municipios del área metropolitana, en un radio de actuación de unos 20 kilómetros con respecto a lo que es la capital granadina, y el metro ligero como tal, no me corrige, lo que haría era suplir, en este caso, las necesidades surgidas de ese notable incremento que se venía padeciendo en lo que era el área metropolitana de Granada, potenciando a su vez la diversificación del transporte público, con objeto sobre todo de facilitar esa conectividad de los principales puntos de interés del área metropolitana de Granada, y haciendo a su vez o adoptando un medio de transporte que evitase sobre todo la densidad de tráfico, que creo que estaba en torno al 500.000 de desplazamientos por zona. Entonces, cronológicamente, como decía, sabemos que en el año 2006-2007 se produce lo que es la formalización en sí del convenio de financiación con los 4 ayuntamientos implicados en el trazado del metropolitano. Recordemos Albolote, Maracena, Armilla y Granada como tal. También se producen las distintas licitaciones de los tramos relativos a los distintos extremos de la línea metropolitana. En el año 2007, ya abril-septiembre, se inician como tal el tramo de obra relativo a Albolote, Maracena, Parque Tecnológico y Armilla. En esos meses también, y hablando del AVE, es cuando, a petición del propio Ayuntamiento de Granada y a petición del alcalde de Granada, se llega a un acuerdo con el Ministerio de Fomento para modificar el trazado del metropolitano y, en este caso, orientarlo de cara a buscar esa intermodalidad con la estación de trenes o futura estación de AVE. Y finalmente pues llegamos al fatídico año del 2008, en el que ya sí se inician las obras del tramo del Río Genil, Parque Tecnológico, Ciencias de la Salud de Granada, y en sí las distintas licitaciones para actuar ya en lo que es Granada Capital. Entonces, con un compromiso inicialmente de ejecución de unos 30 meses, un presupuesto asignado inicialmente de unos 360 millones de euros, pues hemos visto que no solamente hemos sufrido un retraso en cuanto a la ejecución de las obras, sino que además hemos podido presenciar una serie de situaciones, tales como, por ejemplo, también hay que recordar que estamos en el contexto de una crisis económica en el que no solamente se han visto afectadas las empresas, sino también, evidentemente, las administraciones públicas, ¿no? Entonces, en ese contexto, y ante también, por decirlo de alguna forma, y así lo entienden los empresarios, ante la pasividad también y carente comunicación existente siempre entre las administraciones públicas, Junta de Andalucía, en nuestro caso particular, Ayuntamiento de Granada, que hemos visto incluso cuando una de ellas ha tratado de sacar un rédito político de
algo tan lamentable como la situación que estaba padeciendo el tejido empresarial de Camino de Ronda y también del CEDIN, hemos visto cómo se han visto reducidas las empresas, casi en 1.200 empresas en lo que es el distrito Ronda. Y es una cifra muy alarmante, pero es una realidad. Y es una realidad que se puede extraer de datos que se pueden corroborar. En este caso, la Agencia Estatal Tributaria y la Consejería de Administración Pública, Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía. En ese sentido, también esta plataforma ha danificado, y ante la batalla que se inició con cifras, en cuanto a las cifras de los números de establecimientos que habían cerrado, recordamos que estamos hablando de empresas, no de comercio exclusivamente. Ante esa batalla en cuanto a datos, se puso en contacto con una consultora para confeccionar un estudio que verá la luz probablemente esta semana y que arrojará datos significativos, pero muy significativos, en tanto en cuanto a pie de calle se puede observar que el número de empresas contabilizadas por las personas que han estado en pleno Camino de Ronda, en el distrito Ronda, que no solamente lo comprende lo que es Camino de Ronda, sino también todo lo adyacente, el número de empresas alcanza casi 770 empresas aproximadamente. También hemos podido presenciar, y vuelvo a reiterar, dentro de ese contexto de crisis económica y de recesión que hemos estado padeciendo, todos en general, cómo la actividad del propio metropolitano se había reducido en un 78% aproximadamente. Y por declaraciones de los representantes de UGT, comisiones obreras, sindicatos, tuvimos el dato de que se destruyeron 900 puestos de trabajo, directos e indirectos, vinculados a la propia obra del metropolitano. Lo que no tuvo en cuenta tampoco ni UGT, ni comisiones obreras, ni los sindicatos, fue la destrucción de empleo desde el punto de vista empresarial, que también nos hubiese gustado de alguna forma que se hubiese manifestado al respecto. También hemos presenciado los distintos problemas de financiación que se han producido con el Banco Europeo de Inversiones, las negociaciones que me consta de buena tinta que la Junta de Andalucía ha hecho todo lo posible por llegar a buen término con el Consejo de Administración del BEI, y de los 260 millones de euros, que era la cantidad, el crédito total que el BEI tenía que conceder a la Junta de Andalucía, y la Junta de Andalucía en este caso presentar un aval al respecto, pues la Junta optó con muy buen criterio, a mi entender, y a petición también de los integrantes de esa plataforma de damnificados, de avalar la mitad de ese crédito, 160 millones, 130 millones. Y luego a posteriores me indican muy correctamente, luego el próximo año también se avalarán en este caso los 130 millones. Con esos 130 millones también se puede decir que el grado de ejecución de obra o el porcentaje de ejecución puede rondar casi al 90%, es decir, a día de hoy estamos a un 90% en cuanto a la operatividad que se tiene en la ejecución de la obra del metropolitano. También el empresariado tuvo conciencia y tuvo conocimiento de un convenio suscrito por la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Granada, en nuestro caso particular, y bueno, en realidad con todos los ayuntamientos, pero en nuestro caso particular fue el de Granada, un convenio mediante el cual la financiación del metropolitano correspondía, si no me equivoco, en este caso con una inversión total que ascendía a unos 360 millones de euros. El Ayuntamiento de Granada estaba obligado a abonar el 33%, practicándose ese 33% sobre el 17% del total de la obra, pagadero a los 3 años siguientes de la firma de ese convenio, que si mal no recuerdo fue por el año 2008 aproximadamente o así. Cantidades que a día de hoy, es decir, el 67% del que estábamos hablando anteriormente, se pagarían en 30 cuotas anuales. Bueno, es algo que todavía creo que la Junta de Andalucía todavía no ha visto, es decir, ninguno de los ayuntamientos que se comprometió al pago ha hecho el abono del dinero que en su día tenía que haber hecho. Y son cantidades económicas sumamente importantes, sobre todo porque en esos momentos de paralización que sufrió la obra del metropolitano,
hubiese sido una inyección económica lo suficientemente importante como para poder reactivar esa obra y por lo menos, si no llegar a lo que está llegando hoy, que es casi el 90%, que no se quedase en un 78% de ejecución. También el empresariado ha visto cómo las distintas administraciones públicas, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada, ya siendo plenamente conocedoras del gran problema que se estaba produciendo con motivo de la obra del Metropolitano, articuló una serie de medidas destinadas a paliar un poco los daños producidos por esta obra o esta mala comunicación, por decirlo así. En el caso del Ayuntamiento aprobó una medida que, si mal no recuerdo, eran bonificaciones fiscales que se podían practicar en este caso, o suponían un 80% de reducción sobre la cuota del impuesto a actividades económicas, que lo curioso realmente es que no hay ni una empresa en camino de ronda que pueda facturar 1 millón de euros. O sea, que realmente ese tipo de bonificaciones lo único que han hecho es cabrear mucho más, permítanme la expresión, al empresariado, muchísimo más. Al igual que por otro lado también se articularon una serie de herramientas como fueron los fondos reembolsables, que también cabrearon al empresariado. Por un lado el Ayuntamiento, por un lado la Junta de Andalucía. Y esta es la situación que hemos venido padeciendo a lo largo de este tiempo. Es una situación bastante negativa, pero también tenemos que tratar de verlo de cara al futuro y en este caso decir que fruto de esa buena colaboración que tenemos con la Junta de Andalucía desde la plataforma damnificado y sobre todo, desde la plataforma damnificado, no solamente se ha conseguido liberar lo que hablábamos antes de los 160 millones de euros necesarios para ejecutar la obra este año, sino que además se ha conseguido que se priorice sobre la obra en superficie, que son vitales para la continuidad y la reactivación económica del tejido empresarial, la apertura y restitución del tráfico rodado en toda la zona de camino de ronda. Desgraciadamente estamos en conversaciones con el Ayuntamiento de Granada porque si bien se ha restituido el tráfico rodado, no se ha restituido el tráfico propio del transporte público. Y bueno, una mejora de la iluminación que se va a hacer próximamente, una mejora de la accesibilidad a todos los establecimientos empresariales, una modificación en sí que ha sido, creo, a mi entender, uno de los mayores logros. Es decir, se consiguió, y teniendo en cuenta el precedente del que hemos hablado, que es el que ha sucedido en Camino de Ronda, era comprensible que los ciudadanos en general y particularmente los empresarios del CEID Invergele demandasen a las administraciones públicas que el trazado del Metropolitano en lo que es el distrito CEID Invergele se modificase y que en lugar de que el tráfico rodado fuese soterrado, todo discurriera totalmente en superficie. Entonces, gracias a ese buen entendimiento con la Junta de Andalucía y también presionando mucho, se consiguió hace escasamente un mes que la consejera firmase y comunicase al alcalde de Granada la decisión por parte de la Consejería de Obras Públicas y Transporte de no soterrar el tráfico. De cara al futuro, porque todo no va a ser negativo, también tenemos que lanzar un mensaje algo más positivo del que hemos padecido. De cara al futuro, el Metropolitano, al igual que el AVE, lo que supone es no solo una rehabilitación del distrito por el que discurre en sí el Metropolitano, sino también una reactivación económica de lo que es la zona del empresariado, del turismo, de la hostelería, todos los que estén ubicados en ese trazado del Metropolitano. Y también, retomando las palabras en este caso de Luis, hombre, no tiene mucho sentido trasladar la estación de AVE. Sinceramente no tiene ningún tipo de sentido. Porque creo que no hay ninguna ciudad que tenga la estación de AVE fuera de lo que es la capital. Creo. Y si bien se decía antes que el AVE, la esencia del AVE es llegar al corazón, realmente, si nos lo llevamos del centro de Granada o de nuestra capital, difícilmente llega al corazón de nuestra ciudad. Y ya con esto. Gracias, Cristian. Bueno, es que el relato da para un culebrón de terror, ¿verdad? Por aquello de los modelos,
hace 9 años, el modelo del metro de Granada, si no me traiciona la memoria, era un modelo en superficie que no solamente hubiera abaratado mucho la obra, sino que hubiera ahorrado a esos comerciantes y empresarios un auténtico calvario, y sobre todo que a estas alturas ya estaríamos disfrutando. Por eso digo, esta ciudad demuestra una vez más su incapacidad para ponerse de acuerdo en cuestiones tan elementales como el principal modelo de transporte de su futuro.